Vamos a leer algunas notas tomadas de internet, de varias páginas que hablan del déficit de atención con hiperactividad. Lo hago porque estas páginas están dedicadas a explicarnos qué es el déficit de atención. No son páginas, no son sitios de internet que estén criticando la enfermedad como tal o el trastorno como tal. Simplemente son páginas en que médicos y centros de salud mental caracterizan lo que ellos llaman el trastorno de déficit atencional. De tal manera que voy a leer lo que ellos mismos dicen acerca de este trastorno. Estos sitios son los primeros que aparecen, o están dentro de los primeros 40 que aparecen cuando uno pone trastorno de atención, déficit atencional en Google, tanto en español como en inglés. Tenemos uno de los más completos, que es una especie de brief de la NICHAI, que es la National Information Center for Children and Youth with Disabilities, un centro de información nacional para los niños y jóvenes con discapacidades. Es una de las think tank en enfermedades mentales más fuertes en Estados Unidos. Hay ahí, en versión en español, que se llama Desorden Deficitario de la Atención, escrito por Mary Flower. Son varias hojas que nos indican muchas cosas. Sin embargo, en la segunda de las hojas dice: aunque la causa exacta del déficit de atención con hiperactividad se desconoce aún, sí sabemos que el déficit de atención con hiperactividad es un problema médico con base neurológica. ¿Y cómo lo sabe? Si nos está diciendo que la causa exacta se desconoce. Y luego escribe un brief entero acerca de cómo tratar una enfermedad a la cual no se le puede descubrir ninguna causa neurológica, dicho por ellos mismos, pero en 3 líneas. Y el tratamiento de base es la droga. Después tenemos otro también norteamericano, que también es un centro de información para los niños con enfermedades mentales, que es el déficit de atención con hiperactividad. Estos son 4 hojas que nos ayudan a entenderlo. En el segundo párrafo nos dice: los doctores no saben qué causa el déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, los investigadores que estudian el cerebro han llegado cerca de entender lo que puede causar el déficit de atención. Ellos creen que alguna gente con déficit de atención no tienen ciertos químicos en cantidad suficiente, neurotransmisores, en su cerebro. Han llegado cerca de entenderlo y esos investigadores creen. No sabemos más. Y sin embargo, la manera de diagnosticarlo no es, por lo tanto, con ningún examen médico, pues que no sabemos de qué estamos hablando y qué neurotransmisores ni nada. Por lo tanto, seguimos centrados en los comportamientos, como falta de atención al detalle, muy importante en los niños, o que son muy inquietos o no le hacen caso a los adultos. Y los drogamos. Después tenemos una página española, www.trastornohiperactividad.com. Son 2 hojitas. Cómo se diagnostica, la evaluación del diagnóstico. Sin embargo, me aparece en el punto test: el déficit de atención es un diagnóstico clínico. No hay pruebas específicas para el diagnóstico de déficit de atención. Y se evalúa y se diagnostica solo con los comportamientos.
diagnósticos. Esta página tiene en un costado Janssen Silage. Si uno hace clic, entra a una empresa farmacéutica que vende el equivalente a Ritalin. Después tenemos otra página española que se llama Su Familia, The National Hispanic Family Health Helpline. Interesante. Primera página, dice, ¿cuál es la causa del déficit de atención? El déficit de atención es el resultado de una disfunción en ciertas áreas del cerebro. Taxativo. No nos dice ni la fuente, ni los estudios, ni nada. Y después, ¿cómo se sabe si su niño tiene déficit de atención? Y nos lista todos los comportamientos que salen en el DSM-4, es decir, si su niño no logra prestar atención a los detalles, tiene dificultad para mantener la atención, no sigue instrucciones. Si el déficit de atención que el niño tiene es el resultado de una disfunción en ciertas áreas del cerebro, debería haber, por lo tanto, algún examen que demostrara que tiene disfunción y por lo tanto sería fácil diagnosticarlo. No, el diagnóstico es que yo observo que no tiene ciertas particularidades en su conducta que yo trato como déficit de atención. Por lo tanto, no sirve. Definitivamente, perdone que me le diga, pero es un fraude lo que está diciendo. Después tenemos el kidhealth.org de Filadelfia, uno de las instituciones también más prestigiosas en el mundo en medicina, y especialmente en medicina infantil. Por eso tienen esta página, Kids.org, que nos habla, tiene versión en español, y nos habla qué es el déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad. ¿Cuáles son los síntomas? Otra vez es un listado largo de conductas, lo mismo que del DSM-4, simplemente se copia. ¿Cómo se diagnostica? La mayoría de los casos de atención, de déficit atencional, nos dice, de ese trastorno, son tratados por médicos de cabecera, debido a que no existe una prueba médica que pueda determinar la presencia del déficit de atención. El diagnóstico depende de una evaluación completa de su comportamiento. El déficit de atención, dice más adelante, tiene orígenes biológicos que aún no están claramente entendidos. Tratamiento: Ritalin. La American Academy of Family Physicians nos indica lo que los padres deberían saber. ¿Cuáles son los síntomas del déficit de atención? Otra vez tenemos el listado grande, que ya lo conocemos, es cosa del DSM-4, lo leí en algún otro video. ¿Y qué causa el déficit de atención? Esto va más allá. Esto nos dicen que los niños que tienen déficit de atención no fabrican suficientes sustancias químicas en áreas claves del cerebro que son responsables de organizar el pensamiento. Sin tener una cantidad suficiente de estas sustancias químicas, los centros del cerebro que se encargan de la organización no funcionan bien. Sería interesante que nos dijeran cuáles son los estudios que lo avalan, porque hasta ahora nunca, cada vez que hacen esta afirmación, aparecen ni los estudios ni la fuente en ninguna parte. Sin embargo, cuando uno dice, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo?, son siempre cosas conductuales. ¿Y cuáles son los síntomas? El listado. Si fuese cierto que faltaran neurotransmisores y ya se supiera, debería haber alguna prueba médica que así lo dijese. No lo hay. Y seguimos dopando a niños. Eso es una prueba de la fraude de esta enfermedad y del ataque a los niños. Las propias instituciones médicas que hablan acerca del déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, no pueden encontrar una causa médica fisiológica. Por lo tanto, ningún desbalance químico. Y nos dan a los niños, a nuestros niños, drogas para curar un desbalance químico que ellos no han podido descubrir. Los están drogando.